buenos días, agradecerte la colaboración que nos va a prestar en la fiesta de Mozart con la charla del día 8, la charla deportiva que estamos súper ansiosos por saber un poco qué nos vas a contar allí. Y sobre todo eso, que tengamos la posibilidad en la fiesta de Mozart, que se van a celebrar la próxima semana, de contar con la ayuda de muchísimas personas, entre ellas tú. Un poco si nos podrías contar eso, ¿no? ¿Qué nos vas a hablar en la charla? Bueno, la charla se va a tratar un poco de los parámetros bioquímicos, la importancia que tiene el hacer algún tipo de analítica, ya sea previo a una competición o post competición o durante la temporada deportiva, para buscar cuáles son tus valores ideales y a partir de tus valores ideales trabajarlo, cuáles son tus carencias, cuáles son tus necesidades e incluso potenciar aquella, por ejemplo, aquí tiene un hematocrito o tiene un volumen corpuscular o tiene una hemoglobina muy buena o unos electrolitos muy buenos y deberían potenciarse, o sea, utilizar eso para buscar rendimiento deportivo, ¿no? Entonces lo que se quiere con la charla es informar a todo el que va, incluso porque están invitados los que van a hacer la Mozart Extreme, de que participen, que podamos intercambiar de todo también, pues, experiencias o anécdotas o incluso vivencias que han tenido algunos con incidencia en alguna carrera o anécdotas que le ha pasado alguna vez con cosas de analíticas que se han hecho y no ha sabido interpretar los resultados. Entonces es un poco la oportunidad también para comentarla. ¿Y todo eso se podría potenciar con la alimentación? Sí, sí. Es la base sería, yo creo. Yo creo que físicamente deberíamos estar preparados, pero una de las maneras de estar preparados es tener una buena nutrición, ¿no? Una buena alimentación. Y por eso lo del test sensibilidad alimentaria que vamos a hablar también en las charlas, o sea, cómo llegar a conocernos, cómo nos alimentamos, de qué manera nos podemos cuidar a nivel de alimentación o podemos equilibrar esa alimentación para buscar un buen rendimiento deportivo, ¿no? A mí me resulta muy interesante porque qué comer antes de entrenar o qué comer después de entrenar o qué alimentación debo llevar antes de una competición deportiva. Eso yo creo que sería muy interesante para es importante incluso conocernos también. Yo antes comentaba siempre que deberíamos buscar primero conocernos a nosotros, qué nos ha funcionado a nosotros durante los entrenamientos, qué nos ha funcionado a nosotros durante una época de nuestra vida que ha sido positiva, ¿no? Y a partir de ahí potenciar eso. Y luego también buscar algunos parámetros que nos hagan mejorar, pero no tan solo rendimiento deportivo, sino también calidad de vida. Estamos hablando que muchos alimentos intervienen en conciliación del sueño, con periodos de estrés, con periodos de rendimiento también, a nivel laboral, a nivel de tu vida personal, ¿no? Y eso es una de las cosas que también queremos comentar en la charla. Entonces todo el mundo podría ir a la charla y disfrutar, sea deportista, sea no deportista, y sobre todo aprender a conocerse mejor. Sí, realmente la charla no es para un deportista de élite. La charla es para alguien que quiera hacer deporte o alguien que se quiera cuidar o alguien sencillamente que se quiere informar de saber si lo que él está haciendo o ella está haciendo está bien o no. Bueno, pues todas las personas están invitadas el día 8 de agosto a las 7 de la tarde en el Teleclub por Nobel, del Club de Mozart, con nosotros con Nobel y con nosotros, para que participen allí en la charla y que aprendan lo máximo posible. Y sobre todo también a los corredores de la Mozart Extreme Race del sábado, que le daremos comienzo a las 10 de la mañana y nada, muy ilusionado, con muchas ganas de que vaya la mayor cantidad posible de gente y que se lo pasen bien, y entre ellos por eso pues vamos a poner bastantes pruebas diferentes, incluso iguales del año pasado, que gustaron, y otras que vamos a improvisar y que creemos que también van a gustar a las personas. Yo que sé, por ejemplo, una de las que se hizo el año pasado y que me llama mucho la atención es la prueba de hielo. Quizás sea un poco extrema porque terminar la carrera y meterte en un tanque de agua con hielo es un poco extremo. La que buscamos el relaje al final de la prueba de la carrera en sí. Después de tantos obstáculos serían 11 o 10 obstáculos que discurren por el tema de los 5 kilómetros y medio. A raíz de las consecuciones habrá más distancia y menos distancia entre obstáculos, pero va a estar divertido, estará divertido. Bueno, yo estaré ahí. ¿Vas a participar? A ver si participaré también. Consejos que se suelen dar para la prueba esta: mallas largas, zapatos viejos, cosas que se puedan embarrar, básicamente. Y las edades son comprendidas de 16 con autorización paterna hasta 18 en adelante, ya sin autorización, sino con un consentimiento de responsabilidad. Sí, el día de la prueba el día de la prueba son las inscripciones de 8 a 9 en la cancha de Mozart, y con la misma inscripción se firmará un descargo de responsabilidad y un certificado de actitud física
como que están capacitados físicamente para realizar la prueba. Es una prueba apta para todo el mundo. ¿La puedo hacer caminando? La puedes hacer caminando perfectamente, en grupo, con disfraz, te puedes disfrazar, la cuestión yo creo que es pasarse bien, divertirse. Una actividad sociodeportiva, más bien que una carrera en plan corto de pasar un buen día de Es pasar un buen rato, Yo creo que el tiempo ya no de menos, el tiempo que habrá tarda zona de avituallamiento, habrá atención ahí en la llegada, la salida estará bastante, si sale como el año pasado, contento. Bueno, yo también te agradecerles a ustedes que hayan contado con nosotros, ¿no? Porque es un proyecto muy interesante y luego creo que es un proyecto joven con muchas posibilidades de aportar algo diferente también a la isla. Pues nada, esperemos que todos estén con ilusión de ir a la carrera de Mosagas Trail Race 2 y allí los esperaremos el sábado día 9 a las 10 de la mañana.